a los Corintios. Perdónenme si se oye un poco fuerte, pero estoy pensando en los hermanos a la distancia. La semana pasada no tuvimos una buena transmisión porque una buena parte del tiempo no se escuchaba y la otra mitad no se veía. Entonces, pues los hermanos en general no supieron de qué se trató la predicación, y con los hermanos que hablé, que están lejos, yo les dije que íbamos a hacer una especie de resumen y continuar. Y bueno, pues aprovechando los que no hayan estado también, quienes no estuvieron el domingo pasado, bueno, pues nos tocará un resumen. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 en adelante. Primera Corintios 6, 12 en adelante. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Comienzo por esta última parte: honren con su cuerpo a Dios, que me recuerda a Romanos 12. Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios, las ofrendas que se hacían en el templo era matar un animal. No se ofrece un sacrificio vivo, sino un sacrificio que consiste en matar a la oveja, a la cabra, a las palomas. Pero Dios dice que nosotros hagamos una ofrenda de nuestra propia vida. No que llevemos un borreguito al templo, sino que llevemos o que entreguemos a Dios nuestra propia vida. Y dice que es nuestro culto racional, lo más razonable, lo más natural para el Señor que nos ha salvado.
es entregarle nuestra vida. En este texto que acabamos de leer, hay varios temas allí sobresalientes. Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿Se acuerda esa frase? Todo me es lícito, dice la Reina Valera, o todo me está permitido, dice la NBI. La libertad. Aunada al siguiente tema, el sexo, la práctica del sexo. Y luego un tercer tema, la resurrección. Parece que son temas que no se llevan mucho, ¿no? Naturalmente, ¿cómo le vamos a hacer para revolver libertad, sexualidad y resurrección? Un licuado medio raro, ¿no? Pero ahí está en el texto, y la verdad es que del sexo se predica poco. Una persona me decía, pues, que alguien se puede escandalizar con las cosas que estamos diciendo. Y es que cuando se predica del sexo en general es simplemente para condenarlo. Y por eso hablábamos de dos extremos. Quiero que repasemos eso, ¿no? Hablábamos de dos extremos. El extremo de los que ven en el sexo un pecado fundante, un pecado original, que está por medio de él está el mal en todos los hombres. Recuerden que les conté de una jovencita que me preguntó que si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué pasaría? Y que su papá dijo, tú no hubieras nacido. Entonces, en esa concepción, el pecado es la sexualidad, y la sexualidad es el pecado. Y cuando alguien habla de las tentaciones de la carne, se da por descontado que se trata de cuestiones de sexualidad, ¿sí o no? Y decía yo que, añadido a que el pecado sea el sexo, pues entonces la mujer, durante mucho tiempo, por la atracción que ejerce del hombre, fue considerada como la serpiente, como la Eva pecaminosa, como la culpable de que nosotros, los santos varones, pequemos, ¿verdad? Eso está en ese extremo. A veces es un extremo teológicamente oficial. Una encíclica que se llamó De Casti Connubii, en latín, quiere decir del matrimonio casto, en donde el documento nos invita aún a los casados a practicar la abstinencia sexual, porque como diría San Jerónimo, aún dentro del matrimonio el sexo sigue siendo pecado. Ese es el extremo, ¿no? Y digo que la mayor parte de las veces de eso es lo que se predica. Contra el adulterio, contra la fornicación, no lo vamos a defender. Solo estoy diciendo que contra eso se predica y además se amenaza y se dice que la gente se va a ir al infierno. Eso es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Que estamos siendo bombardeados todos los días por una serie de anuncios, de estímulos visuales, auditivos con respecto al sexo. Y que los supuestos sexólogos y psicólogos y conferencistas, algunos filósofos tratan de decir que puesto que no hay nada malo en el sexo, uno puede practicarlo como quiera. Muchos pecados ya no son pecados, la homosexualidad ya no es un pecado, ya se desclasificó del catálogo psiquiátrico de los Estados Unidos, ya no aparece allí como una desviación, es ahora algo normal, una preferencia. Y la gente se deja engañar pensando que como se nace, como es la naturaleza de alguien acusaba y decía, es que no condenan lo que hace, condenan lo que es, no se nace. Pero ahí está el otro extremo, donde se quiere hacer pensar que todo se vale, y ese todo
es traducido como todo lo que desees, todo lo que se te antoja. El problema de la sexualidad es un problema para todos, para los no casados, porque los no casados también tienen deseos, ¿no? Y si son muy jóvenes, dicen, bueno, me faltan cuántos años para casarme. Y es un problema para los casados, porque los casados también tienen tentaciones y también tienen problemas dentro del matrimonio. Muchísimos matrimonios que al pedir consejería, su problema está, o manifiestan que su problema está en el área de las relaciones íntimas, ya sea él, ya sea ella. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de vergonzoso. Lo que estoy diciendo es que es una necesidad, es un problema que nos afecta a todos. Miren, ¿quién no tiene un problema sexual? Alce la mano. ¿Quién no tiene? ¿Todos tienen? Menos mal, ¿no? Somos normales, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hablar de eso, porque aquí está en la Biblia, aquí está el tema. Bueno, decíamos que un argumento que seguramente Pablo conoció, porque en Corinto la prostitución sagrada era una parte integral del culto a los dioses del amor, especialmente a Dionisios Baco, especialmente Afrodita, y era parte del culto. Así que para muchos cristianos que venían de la gentilidad, que venían de la cultura griega, podrían decir, no, yo sí acepto a Cristo en mi corazón y yo quiero ser cristiano, pero pues todo esto es normal, tan normal como comer. Y ahí es donde Pablo usa el ejemplo que ya acabamos de leer. ¿Sí se acuerdan de nuestra lectura? Dice, el estómago se hizo para la comida y la comida existe para el estómago, ¿no? ¿Qué sentido tendrían esas garnachas tan sabrosas que venden en la esquina? Bueno, en la esquina de aquí, ¿no? Si no fuera para comérnoslas, ¿no? ¿Y qué sentido tendría tener estómago, tener hambre o hasta tener esa pancita que luego tenemos, si no es por la comida? Entonces, comida y estómago están relacionados, ¿no? Acuérdense que había un propósito en las cosas. Decíamos en griego, la palabra es telos. Había un telos, un propósito en el cuerpo, en los órganos del cuerpo. El propósito del sistema digestivo, pues es comer, es recuperarnos, es renovarnos, ¿verdad? Ahí está el propósito del sistema digestivo. Pero como si cuando venga la resurrección no va a ser indispensable comer, entonces como que el estómago y los alimentos habrán terminado su ciclo de utilidad, ¿no? En la resurrección seguramente serán poco útiles, ¿no? No podría decir que no vamos a comer. Jesús resucitado comió. Por ahí se habla de un banquete mesiánico, ¿no? Donde la Santa Cena se va a cumplir. A lo mejor sí vamos a comer, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no vamos a estar quebrando los dedos porque no tengo dinero para comer. Que tengo hambre y se me antoja algo y no hay comida. O que estoy cosechando y ya se me echó a perder la cosecha y vamos a pasar hambre. Eso seguro no va a existir. Pero dice Pablo, si la comida y el estómago tienen una relación natural y el uno es el propósito del otro, con el sexo no sucede así. El sexo sí es una necesidad física, biológica, pero también es una necesidad psicológica. Es física, pero es psicológica y también es espiritual. A ver, ¿por qué no vemos un pasaje que está en Malaquías? ¿Sí conocen a Malaquías? Un librito chiquito.
Dice en el Malaquías 2:14, el contexto es que Dios no escucha las oraciones, no acepta las ofrendas del pueblo. Y en el 14 dice, todavía preguntan ¿por qué? Y la respuesta es, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. En otras versiones se añade que Dios, que tenía la abundancia de espíritus, de dos espíritus, hizo un solo espíritu. De acuerdo a este texto, la unión que hace de dos personas una sola es también una unión espiritual, es decir, de la persona íntegra, en su totalidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el sexo no tiene solamente una función biológica, aunque una de ellas, y es muy importante, es la reproducción, es decir, tener hijos. Eso es biológico en primer lugar, ¿no? Porque son dos células que se juntan y empiezan a multiplicarse y dan origen a un nuevo ser completito. Pero es algo más que eso, porque los hijos no son solamente una cosa material, son personas, ¿no? Tienen alma, tienen espíritu. Es algo muy poderoso. Y por eso decíamos que la relación sexual tiene otra función que es como pegar dos hojitas con un pegamento, con un brick, ¿no? Le ponemos el pegamento y las juntamos. Y ahora es como si dos personas son una nueva unidad. Y entonces decíamos, el sexo en sí es una creación de Dios, porque Dios hizo nuestros cuerpos con todas sus características, las características sexuales primarias, que son los órganos genitales, y las características sexuales secundarias, que distinguen al hombre de la mujer. Entonces la relación sexual es un poder muy sublime, muy santo, que convierte a dos personas en una sola. Pero el problema está cuando estas dos hojitas que se unieron ya no las queremos unidas, sino las queremos separar. Para poderlas despegar, ¿cómo van a quedar? Van a quedar maltratadas, ¿sí? Entonces, cuando dos jóvenes tienen relaciones y no era para casarse, simplemente se pegaron y se despegaron, se maltrataron, se dañaron. Cuando dos personas estuvieron casadas y se divorciaron, lo mismo, ¿no? Y a lo mejor el pegamento ya era más intenso porque ya tenían muchas vivencias, mucho tiempo e hijos. Entonces, el maltrato, la ruptura de la personalidad fue mayor. Pero también es un problema cuando estas dos hojitas están pegadas y viene otra y se pega por este lado y la despega una de ellas, ¿no? El adulterio. Pero también es un problema cuando dos hojitas que no deberían estar pegadas tratan de pegarse y de todas maneras no pueden estar pegadas, como el homosexualismo. ¿Sí? Entonces, el problema no es el sexo en sí, que es creación de Dios. Y que fue uno de los mandamientos, de los poquitos mandamientos que existieron antes de la caída en el pecado. Adán y Eva todavía no caían en pecado cuando Dios les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ¿era un pecado o era un mandato de Dios? Era un mandato de Dios.
Y como dice el apóstol Santiago, el matrimonio santo es sin mancha. Pero el problema está precisamente cuando usamos la sexualidad para unirnos a alguien con quien no tendríamos que unirnos. Y en el pasaje que estamos leyendo de Corintios dice, todo me está permitido. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cristianismo, no es un asunto de reglas. El cristianismo no es un asunto de reglas. Si fuera así, sería como cualquier otra religión. Alguien me decía, bueno, es que todas las religiones buscan a Dios, todas las religiones son buenas. No todas las religiones buscan a Dios. El budismo no acepta que haya un Dios. No todas las religiones son buenas. Existe el satanismo, es un simple ejemplo, ¿no? ¿Qué distingue al cristianismo? Que el cristianismo no pone las reglas de lo bueno y de lo malo. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros vivimos la libertad en Cristo. Todo está permitido. Y si todo está permitido, ¿por qué no lo hago todo? Porque tengo una guía, un principio para saber lo que me hace más libre y lo que me hace esclavo, lo que me hace feliz y lo que me destruye. Yo les insistía a estos jóvenes allá en el refugio de rehabilitación de drogadictos, la ley de Dios, si nos dice que hagamos algo, es porque Dios nos está señalando el camino para ser felices. Y si nos dice que algo no hagamos, es porque Dios nos quiere evitar el dolor, el sufrimiento. Entonces la ley de Dios no es solo un conjunto de reglas, ¿no? Sino es que Dios, como un Padre amoroso, nos dice, ¿cómo puedes ser feliz, hijo mío? No hagas esto que te lastima, que te va a hacer infeliz, que te destruye. Todo me está permitido, pero no todo me conviene, dice Pablo, ¿no? Porque si me quedo con la primera mitad, todo me está permitido, es peligroso. Y quien nos critique va a decir que solo dijimos la primera mitad, ¿no? La otra mitad es, pero no todo me conviene. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el principio por el cual yo puedo saber lo que conviene y lo que no conviene? El amor. El amor. Ama y haz lo que quieras, porque el amor es el cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo? Vamos a recordar que ahí en Corintios 6, cuando dice que el estómago y la comida van a ser destruidos, cuando menos en el momento de la muerte, se dice también que en cambio nuestro cuerpo va a resucitar con Cristo. Y yo preguntaba, ¿por qué relaciona la Biblia asuntos o problemas de la sexualidad, de la fornicación? Porque acuérdense que desde el capítulo 5 venía tratando el tema, cuando dice, hay entre ustedes fornicación que ni aun los gentiles practican porque hay alguien que le quitó la esposa a su papá. Por ahí estaba leyendo unas críticas a la Biblia y alguien dice, es que la Biblia es inmoral, ¿no? Decía por ahí las 5 historias más inmorales de la Biblia. La Biblia no es inmoral porque no nos está prescribiendo que hagamos lo que esas historias dicen. La Biblia es un espejo, el espejo del hombre. Y si usted dice que la Biblia es inmoral, pues es usted el que se está viendo allí, ¿no? Si usted en la mañana se para frente al espejo en su baño y dice, qué feo espejo, no sirve, me veo mal, me veo feo. El problema no es el espejo, ¿verdad? El problema no es la Biblia. La Biblia nos deja muy claro que aún dentro del cristianismo hay personas con un mal testimonio. Hay personas que pecan, a veces más que los no cristianos.
Mire, le voy a decir aquí entre nosotros, no, usted no diga. A veces yo necesito un abogado, necesito un mecánico, necesito un dentista, pero que no sea cristiano. No va a ser hermano, porque si es hermano. ¿No le ha pasado? Terrible, ¿no? Debería ser al revés, pero no. Fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Y por eso Pablo retoma el tema y dice: nuestro cuerpo va a resucitar. Si la sexualidad tiene un fin que es unir, como mostré con los papelitos, el fin último de nuestro cuerpo es la unión con Cristo. Yo quiero que no pasemos por alto, esto es muy importante, no importa que nos detengamos. En Efesios, busque por favor Efesios capítulo 5. Dice, bueno, hablando de los deberes del esposo y de la esposa, ya en Corintios 7, cuando lleguemos al 7, vamos a ver también que Pablo aconseja a los esposos no negarse en la intimidad. Pero aquí en Efesios, capítulo 5, verso 25, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, la relación de esposo-esposa es siempre la relación Cristo y la iglesia. Ustedes se han fijado que muchas veces cuando explico algo del Evangelio les pongo el ejemplo del amado, de la amada, del enamorado, del papá que ama al hijo. Pues aquí está, que la iglesia es la prometida, es la esposa. ¿Y cómo debe de amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, en el verso 28, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero Pablo sigue: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, cuando Pablo está hablando del matrimonio y de llegar a ser uno, sí está hablando del esposo y de la esposa, pero está hablando de algo más que eso. El misterio profundo de que nosotros lleguemos a ser uno con Cristo, que es la salvación cristiana. La salvación cristiana es casarnos eternamente con Cristo. Toda esa felicidad y ese placer que usted siente al amar a una persona y al casarse, no es más que un ejemplo del amor de Dios. La intimidad de los esposos, que es placentera, no es más que un ejemplo del cielo. ¿Sí me estoy explicando? Mucha gente se imagina el cielo aburrido, ya lo hemos dicho, ¿no? Gente que se dice: no, en el infierno va a haber fiesta, ¿no? Ya está. Sacaban un programa, ¿no?, donde un sketch era el del infierno y ahí estaban las diablitas bien guapas y todos bailando, ¿no? Parece que el infierno tiene mucha atracción sexual. De acuerdo con la Biblia, el infierno es soledad, separación, aislamiento, y eso no tiene ninguna atracción sexual, ¿no? De acuerdo con la Biblia, el cielo, el paraíso, es el matrimonio con Cristo, es la unión íntima que fue representada en esta vida por la unión de los esposos. Eso está más cerca, ¿o no? ¿Qué contradicciones tan tremendas, ¿no? Entonces, cuando
La gente piensa que hay parecido en las religiones, ignora uno de los hechos fundamentales, como este que voy a decir. Quien practica yoga, por ejemplo, o cualquier disciplina oriental, a veces no sabe lo que está buscando, porque las religiones orientales proponen una salvación que yo pondría entre comillas, porque es una salvación que consiste en que yo desaparezca. La salvación que me propone el sintoísmo, el budismo, el hinduismo, es que yo desaparezca, que mi alma, mi yo se funda en el todo y pierda yo la conciencia de lo individual. Porque según ellos, mientras yo tenga una conciencia de lo individual, voy a seguir atado al círculo del karma, de las reencarnaciones. ¿Cómo puedo huir de ese ciclo de caer y caer en la materia, en distintos cuerpos y seguir reencarnando? ¿Cómo puedo escaparme del ciclo de las reencarnaciones? Cuando yo ya no desee ser yo, cuando yo pueda dejar de ser yo y deshacerme como se deshace una ola. Una ola es individual por un instante, ¿no? Pero cuando esa ola se deshace, todas esas moléculas de agua se vuelven a devolver con el mar y jamás va a volver a existir esa ola. La salvación budista es eso. Cuando yo me pueda diluir en el océano eterno. Entonces es una salvación que me propone que yo ya no existo. ¿Usted quiere esa salvación? Supongo que no, ¿no? Decía yo como ejemplo el yoga porque la palabra yoga del sánscrito significa unión y son ejercicios para empezar a practicar esa conciencia de cómo yo soy parte del todo hasta perderme a mí mismo. ¿Cuál es la propuesta cristiana? La propuesta cristiana no es que usted desaparezca. La propuesta cristiana es que usted siga siendo usted de aquí a 1.000.000 de años. O más. Bueno, más. Pero digo 1.000.000 por decir un titipuchán, ¿no? Nuestra hermana Zenaida de aquí a 1.000.000 de años será la hermana Zenaida. De aquí a 1.000.000 de años Elisa será Elisa. ¿Sí? Es decir, la salvación cristiana no es la anulación del yo. Cierto que el yo comienza por ser crucificado, pero para resucitar con Cristo en una vida nueva. No como algunos cristianos se quedaron en esa etapa y dicen, es que no hay nada bueno, el hombre es miserable, el hombre es puro pecado. ¿Y entonces qué hizo Cristo con nosotros? Entonces, ¿qué nació de nuevo? Entonces, ¿qué es lo que está creciendo si usted no es más que puro pecado? ¿Y qué es lo que se va a salvar si usted no es más que puro pecado? Sí, somos pecadores. Y por eso tenemos que empezar por crucificar nuestra carne, nuestra vida vieja. Pero de inmediato iniciamos una nueva, ¿no? Y lo que se va a salvar es usted. Y por eso su cuerpo va a resucitar, porque lo que se salva es usted. Por eso la salvación cristiana es un matrimonio eterno con Cristo. La salvación oriental es una fusión donde usted desaparece. El matrimonio no es una fusión porque usted no desaparece. El matrimonio es una unión, pero para que haya unión tiene que haber siempre dos personas. ¿Qué le parece un matrimonio donde el marido anule a la mujer y la mujer ya no existe? No es matrimonio, ¿ven? Para que sea matrimonio, ambas personas tienen que estar. La salvación cristiana es que ambas personas, Cristo y nosotros, Cristo y la Iglesia, estamos eternamente casados. Y Cristo como un esposo perfecto que se entregó a sí mismo por su Iglesia,
nos hace cada día más una esposa gloriosa, no una esposa chamagosa, ¿verdad? Una esposa que cada vez se siente menos, que cada vez es menos capaz de nada o de todo, sino cada vez una iglesia más gloriosa, una esposa más gloriosa. Entonces, con esto quiero preguntar si queda claro que el fin último de la sexualidad y del ser cuerpo es la unión con Cristo. ¿Sí queda claro eso? Por supuesto, es la unión entre el esposo y la esposa. Pero como dice Pablo, en un misterio, en un plano ontológico más elevado, es la unión con Cristo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Porque esto es importante para entender lo que sigue. Adelante, hermanos. Regreso a 1 Corintios. Dice el verso 15: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Y dice el 16: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El mismo texto que usa Pablo en Efesios, el mismo texto de Génesis, de que serán los dos un solo cuerpo, el mismo texto de Malaquías. Y yo decía que debemos de tener muy clara la conciencia de qué es lo que casa a dos personas. ¿Qué es lo que casa a dos personas? No es la ceremonia. Con eso no estoy diciendo que usted no tenga ceremonia, ¿eh? Ya lo habíamos aclarado, creo, ¿no? Qué bueno que haya una ceremonia donde se pida la bendición, donde todos nos gocemos, donde todos veamos cómo vamos a apoyar a esa nueva pareja, a esa nueva familia. La ceremonia es importante como comunión del cuerpo. La ceremonia del registro civil es importante como acto solemne, incluso como contrato civil. Pero lo que casa, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que se hagan una sola carne a través de la unión sexual. Eso es lo que casa, ¿no? Ahora, de tal manera que si dos personas, ¿no?, un hombre y una mujer, hoy hay que aclarar, ¿sí? Si un hombre y una mujer tuvieron su ceremonia religiosa, su registro civil y nunca tuvieron relaciones sexuales, ¿están casados? No están casados. José y María estaban desposados, ¿no? No estaban casados. Aunque él tuvo que llevarse a María a vivir con él como si estuvieran casados, cuando Jesús ya había sido engendrado del Espíritu Santo y tuvo que llevarse a María, ¿no? Pero al revés también. Si una pareja tiene un tiempo de vivir juntos, tiene unos niños y no fue al registro civil nunca, ni tuvo una ceremonia en la iglesia de bodas, ¿están casados o no están casados? Están casados. Sí están casados. ¿Sí? Yo me acuerdo, y hace muchos años, por aquí en el estado de Morelos, llegué a una iglesita y me dicen: es que se van a casar unos hermanos, quiere orar por ellos, quiere casarlos. Y pasan dos ancianitos que habían vivido juntos toda la vida, que tenían hijos, que tenían nietos, y se supone que yo los iba a casar, ¿no? Eso no se puede, hermano. No tiene sentido. O sea, lo que une a dos personas
es el haberse convertido en una sola carne, el haberse hecho una unidad a través de ese pegamento que es la unión sexual. De inmediato no faltará quien diga: es que el hermano Cristian está predicando la unión libre. No estoy predicando la unión libre, estoy diciendo que la unión libre no existe. Porque eso de la unión libre es muy cómodo, ¿no? Mira, vamos a vivir juntos. Y si de repente no nos aguantamos, pues ya cada quien por su lado. No es la manera de pensar hoy de todos los jóvenes, ¿sí? Y no es incluso el pretexto para quien ya no se aguanta y dice: pues así que no nos casamos por la iglesia, nos dejamos. No estoy predicando la unión libre, estoy diciendo que la unión libre no existe, sino que desde el momento en que tomaste la decisión, porque de acuerdo con la Biblia todo lo que hacemos es nuestra responsabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la libertad? Todo me es lícito, y yo podría añadir: por tanto eres responsable de todo lo que hagas. Asume las consecuencias de todo lo que decidas. Ya he dicho a veces que el mexicano es muy irresponsable. Piensa que puede manejar borracho y que no va a haber consecuencias, por poner un ejemplo, ¿no? Y el mexicano, el cristiano mexicano, es todavía más irresponsable, porque piensa que todo lo que pase va a ser porque Dios quiere. No, hermano, todo lo que decidas es tu responsabilidad, asume tus consecuencias. Entonces tienes que aceptar que si decidiste acostarte con fulanito, con fulanita, te hiciste una sola cosa. Miren, yo tenía un jefe que finalmente se volvió mi amigo porque él era homosexual. Digo era porque ya se murió. Y un día se acercó y me dijo: tú sabes de la Biblia, ¿verdad? Le digo: sí. Háblame porque me acaban de avisar que tengo SIDA. Les estoy contando de hace casi 15 años, 10 años. En él y en otras personas yo he visto ese arrepentimiento de decir: es que si yo no hubiera caído aquella vez, si yo no hubiera hecho eso que finalmente fue un momentito que no me duró nada y ahora estoy arrastrando la muerte, ¿no? O como el que dije, el que choca porque se fue borracho y nunca se imaginó que eso que parecía tan divertido y tan sin importancia, y mató, atropelló. ¿Ven? Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Tenemos que asumir las consecuencias, o que va a haber consecuencias de todo lo que hacemos. Entonces la unión libre no existe, porque desde el momento en que te haces uno con otra persona, eres responsable de esa persona, ¿no? Claro que alguien va a decir: oye, bueno, pero es que muchas veces fue solo un momento, porque es ahora también parte de la moda. No solo eso de vamos a vivir juntos y si no nos entendemos nos separamos, sino que también otra práctica común es encontrarte con cualquier persona en el antro, en la fiesta, y irte a tener relaciones sexuales sin saber de cómo se llamaba y no volverte a ver, ¿no? Entonces, una relación así también convierte a dos personas en una. Sí, porque aquí dice que hasta si él fuera una prostituta, te hiciste uno. Y muchas veces me preguntan: ¿entonces estarías casado con mucha gente? No. ¿Por qué? Porque pegaste las dos hojitas, pero las despegaste. Y cuando Dios quiere que no nos lastimemos, es precisamente cuando está diciendo que si nos vamos a unir, es porque siempre vamos a quedar unidos, porque si nos vamos a despegar, nos vamos a destruir, nos vamos a lastimar. Entonces, cada vez que hay una relación en la que no se pretende permanecer unido, hay un daño al cuerpo,
que puede ser un embarazo, una enfermedad, puede ser un daño al alma. ¿Cómo qué? Pues ¿qué tendría de malo? Si a veces los adultos aconsejan, fíjense nada más qué consejos, Niña, ten muchos novios para que tengas experiencia, para que cuando llegues al matrimonio sepas cómo es la cosa. Esos son consejos, ¿no? Joven, ten muchas novias para que sepas con quién te vas a casar. Eso es una tontería, porque hagan de cuenta que yo voy a formar 20 muchachas, me voy a hacer novio de cada una y al final voy a decir, ganó la número 14. Oye, 14, fíjate que me quiero casar contigo. Así no funciona. Ni 14 me va a hacer caso, ¿verdad? Y yo me voy a clavar con 15, que era la que menos me convenía, y todo va a terminar mal, ¿o no? Ese no es el camino. Además, en cada relación, el joven y la señorita van dejando los regalos, las experiencias que Dios les ha dado. La primera vez que una jovencita